Bienvenidos a Plurales Podcast, donde compartimos las mejores historias de empresarios, emprendedores e iniciativas de las grandes corporaciones de México y Latinoamérica. Ponte cómodo y prepárate para conocer las mentes brillantes que impulsan el panorama empresarial de nuestra región. ¡Comenzamos! Vale, excelente, pues bienvenidos a este Plurales Podcast de nuevo, ahora con esa interacción que tenemos también digital. Ya le supimos armar el set, ya estamos preparados para poder tener diferentes talentos y otros activistas, empresarios y de todos los rubros para platicar sobre el tema de responsabilidad social. En este caso tengo un buen amigo que ya tenemos años, en el sentido de la primera vez que participamos y topamos en hacer algo juntos. Bueno, en realidad trabajamos un proyecto con ellos, con gobierno federal, si no me equivoco. Correcto. Y después hicimos buena química y empezamos a trabajar algunos proyectos y de ahí salió muchos otros proyectos. Samuel González de Fundación E, bienvenido, gracias. Me encanta que cuando le escribí, Samuel, ahí tenemos una cura local, le decimos, ¿no? Nuestra tradición de tenemos tantos segundos para hacer un podcast. Cada vez que nos topamos en conferencias en el interior de la República o algo, siempre le decimos así como 30 segundos y ya se avienta el chiste. Y, es broma local. Es broma local, nunca se los explicaremos en vivo, es algo que se queda entre nosotros. Así es. Pero qué padre, pues Samuel González, Fundación E, lo conocí con un proyecto que ahorita platicábamos y sigue como siempre constante con el proyecto de 4x4 Emprendedores. Es un fiel activista en tema de emprendimiento con proyectos que ha trabajado sobre el ecosistema, no solamente en su estado, sino en la República y también en Latinoamérica, con proyectos muy, muy importantes. Es importante decir y agradecer a Samuel, que fue por las personas que nos pudimos acercar nosotros como Plurales MX al proyecto de Facebook. Sé que tiene esa certificación como Blueprint. Trabajamos el proyecto de Boost with Facebook, que era, ¿cómo era en español? ¿Cómo lo plantearon? Impulsa con Facebook en ese momento. Exactamente. Sí, ahora ha evolucionado mucho, pero... Sí, ha cambiado bastante. Sé que tienes por ahí, recientemente ganaste la Palma de Oro en entrega en tema del Círculo de Periodistas. Ese es nuevo, ese yo no lo sabía, qué bárbaro. Sí. Ahí lo tiene atrás en su oficina. No es cierto. Fíjense que después se los mando una foto, pero sí, fue un lindo reconocimiento. Excelente. Catedrático, lógicamente, en tema de innovaciones y emprendimiento en TEC de Monterrey. Seguramente te ha tocado estar por muchísimas escuelas platicando sobre ese tema, apoyando y fomentando el tema del emprendimiento, de los ecosistemas y creo que somos fiel creyentes que el tema de emprendimiento es una base para el desarrollo económico, la empleabilidad y sobre todo la autoestima de los morros y morras para poder desarrollar proyectos, ¿no? Y de todas las edades, pero específicamente en este ambiente. Samuel, yo sé que hay mucho background. De hecho, cuando vi el resumen que mandaste, dije, Samuel se puso tranquilo, no quiso poner todo lo que ha trabajado. Pero bienvenido, Samuel. Muchas gracias. Por estar por acá, a aceptar la invitación y pues vamos a iniciar. Claro que sí, mi estimado Tony, gracias, un gustazo estar contigo, con el equipo de Plurales, y seguro, pues seguramente tenemos mucho que conversar, como bien dices, en este tema del camino del emprendedor, que pues nunca termina, de hecho. Así es, y la intención aquí, ya saben, como en el tema del podcast, es platicar desde las diferentes perspectivas cómo se vive la responsabilidad social y veamos esta gran diferencia con grandes invitados que hemos tenido en el podcast, de cómo la ve el empresario, cómo la ve el emprendedor, cómo la ve el activista social que trae proyectos como tal. En este caso también, yo sé que Samuel trae proyectos sociales enfocados al tema de emprendimiento, pero sé que al fin de cuentas la estructura de ser emprendedor social o hacer una empresa social fue una de las personas con las cuales nos acercamos para cuando iniciamos Plurales y decidimos, oye, tenemos esta idea, pero queremos ir al lado estamos como soñando en grande, tener una infraestructura grande. Me acuerdo que tuvimos una videollamada cuando agarramos nuestra primera oficina Búnker. Me daría mucho gusto después invitarte para que conocieras cómo está el espacio, pero siempre ha estado en esa etapa. Oye, mi estimado Tony, además yo soy cachanilla adoptado, ¿eh? Sí, ya me lo sé. Te encanta estar acá en el Baja California, Tijuana y el Valle, ni qué les digo. No, ya, vámonos a temas de trabajo. Exacto, ya sé. No vamos a desviar la plática para otro lado. Excelente. Pues Samuel, Fundación platícame, Fundación ¿por qué? ¿Dónde surgió? ¿En qué momento te llegó esa eureka a decir, vamos a iniciar este proyecto y el enfoque? Ahorita platicamos sobre el tema del emprendimiento, pero platícame Fundación, la raíz, ¿por qué salió? Claro, pues fíjate que fue algo bien interesante porque te diría que fueron tres líneas o tres situaciones o anécdotas que suceden, que detona este proyecto.
El primero, y muy resumido, es que yo trabajaba primero para una agencia de marketing, que en esa época, me voy a ventanear ni modo, pero no era marketing digital, era marketing directo, ¿no? Y Todavía hacíamos, surge ahorita, ¿eh? Todavía hay. todavía hay que el call center y que estas cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues, estaba yo muy joven y en esa época, pues ya sabes, de pronto como son de estos primeros trabajos, pues sí te cargan la mano, ¿no? O por lo menos a mí me tocó que me cargaran la mano, sin queja ni mucho menos, pero fue parte del input porque pues mi salud me lo cobró, ¿no? Y tuve que estar, que es la única vez en mi vida que he estado hospitalizado 2, 3 días, por puro estrés, pero lo cuento siempre porque o sea, cuando le hablo a mi jefe y le digo, oye, fíjate que estoy mal, traigo una crisis de estrés, así, así, asado. Y me dice, no te preocupes, te mandamos la computadora al hospital y allá le puedes seguir. Tranquilo, Entonces, ¿tienes wifi? tienes Allá? wifi, exacto, Dale. tienes esto, ya la hicimos, tú no te apures, ¿no? El trabajo aquí no se atrasa. Y las que sí dije, no, a ver, se van a acabar mi salud y el día de mañana que ya no les sea útil, pues seguramente me van a dar las gracias, ¿no? Exacto. Igual siempre les estaré agradecido, fueron 2 años que crecí mucho y que aprendí mucho, pero que justamente les cuento esta historia porque yo dije, no, yo no soy para trabajar para alguien, digamos, desde ese lugar, ¿no? Desde tener un empleo y tener un jefe. Que siendo emprendedor igual siempre tienes jefes, que son tus clientes, Claro. pero cambia un poco el contexto. Entonces ese fue el primer input que dije, bueno, quiero crear algo. En ese inter justo me invitan a colaborar al TEC de Monterrey, al campus Monterrey, me mudo a vivir a Monterrey. Yo soy de Ciudad de México y vivo en Ciudad de México, pero en esa época me mudo para allá y llega al TEC una invitación para algo que se llamó la Cumbre Mundial por el Empleo Juvenil, que fue un movimiento que se gestó para darle cabida a una buena parte de lo que hoy son los objetivos para el desarrollo sustentable. Y ahí, pues, me empecé a involucrar en todo este tema del emprendimiento y sobre todo vi y aprendí, pues, cómo venía el tema del empleo y cosas que hoy vemos, después les estoy hablando de principios de milenio, ¿no? Hace en esa época, eran apenas noticia cuando hoy lo vivimos. ¿De qué les estoy hablando? Por ejemplo, el crecimiento de población que estamos viviendo exponencialmente y que desde una triada de sustentabilidad no estamos trabajando para ello. En palabras muy aterrizadas, pues somos más personas de lo que tenemos capacidad en términos de vivienda, en términos de servicio de salud, en términos de alimentación y en términos de empleo. Claro. Y esa tendencia sigue. Cada vez crece más y más la población y no estamos creciendo en estos ejes de la misma o al mismo ritmo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, y eso nos ha detonado históricamente muchísimas situaciones y no es exclusivo de México, son fenómenos mundiales, ¿no? Claro. Exacto, por ejemplo, la movilidad, ¿no? O sea, ¿por qué una persona migra de su comunidad de origen a una ciudad o a otro país, el que sea? La realidad es que normalmente migramos por una mejor oportunidad de vida. Oportunidades, claro. ¿No? Normalmente, claro, están los que migran por situaciones extremas, ¿no? Y los que son refugiados y que son, exacto, digamos, desplazados por situaciones de violencia o de guerra, como estamos viendo ahora en Medio Oriente y en Europa, ¿no? Pero normalmente esta migración se da, por ejemplo, porque pues, en sus comunidades o en nuestras ciudades o países de origen no tenemos las mismas posibilidades a veces que en otros. Claro. Entonces detona, por ejemplo, este tipo de movimiento, detona la economía informal, ¿no? Que pues ahí sí México somos primordialmente creativos, sí, exacto, vamos a decirlo así, creativos, ¿no? Y bueno, pues otro sinfín de temas complejos sociales que la falta de oportunidades dignas, sobre todo, porque sí hay oportunidades, pero la pregunta que yo siempre hago y digo, pues es, oye, ¿y la oportunidad de empleo, de trabajo que hoy generamos, hasta dónde nos da para un estilo de vida digno? Exacto. No tengo manera de decir, oye, pues es que tienen que ganar tanto o cuál es pues cada quien podremos tener nuestra meta de vida y nuestras métricas de cómo queremos construirla, pero me parece que sí hay una disvariedad, digamos, o disparidad, mejor dicho, entre pues el mercado laboral y lo que nos cuesta vivir, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese fue el otro input. Okay. Todo este rollo, porque esa fue otra razón, dije, ok, yo quiero hacer algo al respecto. Y en ese movimiento, pues vimos el tema de crear emprendimientos e inversión como un factor justamente para combatir esta situación. Claro, claro. Así que dije, por ahí. Y ahí ya llevándote a lo que nos termina de detonar, fue lanzando este movimiento, estuvo basado en algo que se llamaba las 6 Es,
que Sí, eran sí, los sí. ejes de trabajo: Ujú. educación, emprendimiento, empleabilidad, Habilidad, equidad, ecología y empoderamiento. Entonces viendo dije, bueno, vamos a crear una organización que se va a llamar Fundación E para ok, darle ok. cabida a estos elementos. Y en mi caso, pues que decidí justo dedicar mi vida profesional al desarrollo de proyectos productivos y de emprendimientos. Ujú, ujú. Así que esa es un poco la historia, ¿sabe? Súper Pues ya bien. me ventaneé, ya vamos a cumplir ahora 25 años en unos No, meses. pues mira, 25 años de un proyecto no se dicen tan sencillo y Ujú. creo que es importante, creo que mucho de lo que rescato de lo que nos platicas ahorita, Samuel, es yo de repente platico con colegas en tema de emprendimiento de emprendimiento y el tema social y decimos que generalmente las problemáticas a nivel mundial siguen siendo las mismas. Es Sí, complicadísimo. así es, no hemos evolucionado y yo creo que ni la pandemia, no terminamos de aprender ni de entender de qué se trató. Cuando llegue un trancazo nuevo y va, ¿no? Creo que Así eso es es. importante entenderlo, perdón, y cómo lo planteas, creo que esos son momentos. Yo ayer tuve una conferencia en una universidad por acá, en Autónoma de acá de Baja California, y les platicaba porque hace poquito tuve la oportunidad de ir con otro amigo emprendedor que se dedica a hacer destilados de maguey, y nos Mm, platicaba como el ciclo, ¿no? Y me quedé muy clavado porque ya van 2 veces que la menciono, y ok, nos platicaba cómo las plantas se reproducen en un ambiente adecuado, en un ecosistema como que les da a ellos, ven el mineral de la tierra, ven la misma tierra, los ambientes, y ellos florecen, ¿no? Generan este quiote y florecen y de esa manera llega el claro. polen y la. Pero si no, si la planta no lo ve así, genera algo que se llama, y se reproduce y generan hijuelos, ¿no? Que es Mm, ellos mismos se estresan y dicen, tengo que reproducirme. Y creo que estas situaciones, yo la vi reflejada, me la estaba platicando él y yo así como que el emprendimiento, o sea, como nos fuimos al tema digital, o sea, cómo de repente los restauranteros y emprendedores dijeron, ¿cómo le hago si no puedo recibir gente? O sea, ¿de qué manera soluciono? Y creo que claro. ese sentido, aunque la palabra está siendo muy trillada en el tema de estresar por ese tema como emocional que la gente ahora vive, y esa falta, digamos, como de autoestima y de salud emocional, pero la palabra estresar creo que es un punto donde te lleva al límite y te lleva a sacar ideas que nunca, como no tuviste esa situación, nunca te diste el tiempo para pensar. Y creo que en esto lo vemos cuando tú lo platicas en estas famosas 6E, como dijiste, sabes que de aquí me puedo anclar y aunque sea una Ujú. terminología que a lo mejor después cambió por ODS o lo que tú quieras, Sí, siguen siendo las mismas problemáticas. Y creo que correcto. el eje rector es, si yo genero empleo, pero para generar empleo tengo que tener una empresa, ¿no? Y para poder generar este empleo, pues necesito tener algo de tracción y que tenga un proyecto que evolucione para poder brindar oportunidades a las personas que quieran generar este nuevo estilo de vida, ¿no? Correcto. Y también uno de los invitados que tuvimos nos platicaba sobre el tema de la responsabilidad, el compromiso y la obligación social de las empresas, ¿no? Ujú. Y conceptos muy, muy, muy interesantes de cómo verlo desde la perspectiva del empresario. Y nos decía, ok, la responsabilidad o a lo mejor la obligación de la empresa es generar a su gente, a sus colaboradores, una mejor vida, un tema de trabajo. Eso es lo primero, ¿no? A lo mejor la responsabilidad va a ser con la comunidad y ya el tema de compromiso, obligación tiene que ver con otros aspectos, pero la función principal a lo mejor de la empresa es generar esa oportunidad de empleo y creo que ahí en tema de emprendimiento, nosotros en las estadísticas lo veíamos acá en Baja y Ujú. decíamos, naturalmente cada 10 chicos que emprenden o chicas que emprenden, naturalmente van a emplear principalmente a jóvenes. Y nos damos Sí, cuenta que ahí había una herramienta muy padre para poder generar empleabilidad juvenil, ¿no? A partir de apoyar correcto, al emprendedor joven. Eh, correcto. Perfecto. Platícame ahora, ¿cómo se diferencia esta gestión de trabajar una empresa social, Samuel, como la tuya, que trabajas en Fundación E, con una empresa tradicional? O sea, ¿cuáles son esos diferenciadores que tú notas o que tú has vivido naturalmente en Fundación? Sí, fíjate que es súper buena pregunta porque es complejo a veces que nos entiendan que es una empresa social, Sí, sí. que ahí nos definimos nosotros. Y también aquí vale la pena poner en perspectiva el tiempo porque cuando nacemos justo, aunque la figura legalmente existía, Ujú. era muy desconocida e incluso hoy en día sigue siendo desconocida, pero ya te diría hay unos 10 años que ya hay 10, 12 años, por ahí más o menos, que sale un movimiento que sobre todo, ya sabes, como muchas cosas ocurren en Estados Unidos, desde allá, Ujú, que se llaman las empresas conscientes o el ujú. capitalismo consciente, Claro. y nace a partir de ahí algo que hoy día se llaman las empresas B o Ujú, una certificación B. Entonces, esos somos las empresas sociales, creo que es lo que más se acerca justamente. claro.
¿En qué se diferencia? Básicamente en que nuestro giro es una contribución a la sociedad. No y aquí está la clave, no desde el asistencialismo. Exacto. Que eso es una gran diferencia, es decir, y sin menospreciar a quien hace este tipo de actividad, porque en el sector social ocurre muchísimo, quien dona Lo lo filantrópico, ¿no? Exacto, o sea, que dona, que ocurrió el Otis de Acapulco y pues donan comida y donan cobijas, y donan, lo cual es muy valioso en situaciones de crisis, aunque ya está mega demostrado que en el tiempo no es sustentable. Y esa es la gran diferencia con una empresa social, que logramos una sustentabilidad financiera en el tiempo, a pesar de que somos no lucrativas. Exacto. Y nuestro giro está siempre centrado justo en el impacto social. En el caso de Fundación E, pues elegimos el tema económico, pero como te comenté, digamos, desarrollo sustentable siempre es una triada, es un triángulo que tiene que ver con alimentación, y salud, accesos a la salud, acceso a una buena vivienda y acceso a un buen empleo. Todo, imagínate, es un universo poder cubrir todo, pero nosotros por eso, yo en particular decidí enfocarme en temas de educación y economía, que me parece una combinación interesante y que además, pues como te digo, todavía no, ojalá tuviéramos un avance como esperáramos, pero parece ser que al revés, de pronto como caminamos un poco como los cangrejos, ¿no? Claro. Pero y hablo como sociedad y incluso en el mundo, ¿no? No es exclusivo de México. Para darte un dato, acabamos de hacer un estudio justo de SEO, ¿no? Para los que sepan de marketing digital, de demanda de keywords en emprendimiento, ¿no? Okay. Ahora durante enero y febrero. Y a mí me sorprendió muchísimo que hay menos de 100 búsquedas al día de cursos y entrenamientos de emprendimiento de manera orgánica, ¿no? O sea, cuando hace 3, 4 años sí había miles de búsquedas al respecto. Entonces pareciera que va a la baja, que son ciclos, ¿no? Pero, perdón, ahí me desviamos un poquito, pero esa es la importancia de la empresa social, justamente, oigan, pues está bien, si no quieren emprender, pues está bien, lo que pasa es que no hay trabajos suficientes. Entonces, y vuelvo al tema, y el mercado laboral, además, pues es muy inequitativo con el costo de vida. Claro. Entonces, eso es una empresa social. Nuestro giro tiene que ver con el impacto a la sociedad, desde cualquiera de los ángulos que te comenté, pero además hacemos o somos sustentables financieramente a través de yo ni siquiera le llamo procuración de fondos, porque justo no hacemos, en nuestro caso, y es la diferencia con fundaciones que son filantrópicas, que se hacen procuración de fondos, nosotros literalmente cobramos nuestros servicios, pero somos no lucrativos. O sea, al final del día no generamos utilidades. Claro, al fin de cuentas necesitamos como ese recurso operativo y creo que otra cosa de que se platica mucho y comentamos también como empresas sociales, al fin de cuentas creo que hay un modelo de negocio inmerso dentro del proyecto. Correcto. De una empresa social, ¿no? Para así poder decir, no más que el modelo de negocio orienta sobre todo al tema de la sostenibilidad económica, que eso es lo que platicas, ¿no? O sea, también en fundaciones, las oficinas y nosotros y otros colegas, claro, todo pues pagan renta, pagan internet, pagan luz, pagan todo, ¿no? O sea, no puedes decir, pues soy fundación, entonces no pago, ¿no? Ya llegué y sí, no hay, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay mucho la práctica de edificios que están, por ejemplo, abandonados o que están entrampados legalmente y que el gobierno puede ingerir por ello, los dan en comodato y no pagan renta, pero sí a cambio del mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eso sí ocurre ya aquí en México, ese tipo de prácticas no las tenemos. Están ahí, pero es bien complicado llegar a ellas, ¿no? Porque sí me ha tocado, muy complejo. Muy complejo lograr un inmueble en un comodato. Sí, y que si lo muebles, pídelo por 99 años, que es el máximo que te permite la ley. Que si no te cambian la administración y te dicen, llégale, por favor. Exacto. Pues bueno, eso es importante y qué bueno de palabras de un experto en tema de emprendimiento y sobre todo emprendimiento social nos haga esa distinción, porque de repente también nosotros llegamos con empresarios o otros emprendedores donde yo ya clasifico y platicamos nosotros como empresa y decir, ok, tenemos el emprendimiento tradicional, el de servicios, el tecnológico, un híbrido, pero también tenemos el emprendimiento social. Entonces también hay manera de poder sobrevivir y yo lo platicaba también con el equipo y también de una buena forma. Al fin de cuentas no es lo mismo hacer un apoyo para 5 personas a tener una infraestructura de hacer un apoyo para 10,000 personas. Lógicamente te va a ir mucho mejor, vas a tener más expertos, va a haber gente que va a conocer y si esto lo vinculas, como en tu caso, en Latinoamérica, en otras partes del mundo, pues tienes mucho más riqueza en el sentido de qué tanto puedes apoyar esas buenas prácticas en otros lugares y poder involucrar expertos, ¿no? Entonces, correcto. Naturalmente,
es también importante que las empresas que buscan apoyar proyectos o a lo mejor personas que se buscan involucrar en empresas sociales identifiquen esta parte que no es lo mismo traer una persona que estudió oceanología, por así decirlo, a traer a alguien en un proyecto social que tenga que ver con medio ambiente, que sea doctor, con 3 doctorados o 8, que generalmente son eminencias las que participan en proyectos como de responsabilidad social o proyectos ya como en problemáticas mundiales, y lógicamente pues no es como que te van a cobrar la hora de práctica 10 pesos, ¿no? O sea, generalmente No, son personas que están pesadas en sus temas, ¿no? Para poder desarrollar esto. Gracias por seguir escuchando Plurales Podcast. No olvides que nos puedes encontrar en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast y Apple Podcast. Además de seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para conocer sobre iniciativas, proyectos y campañas con responsabilidad social. Continuamos. ¿Cómo ustedes, bueno, platicabas ahorita sobre el tema de las donaciones, de la procuración de fondos? Sabemos que no es como el corazón de cómo operan las empresas, en tu caso Fundación E, que tampoco estamos peleados. Si hay un proyecto que se puede buscar ese tema de procuración o alguien se acerca para decir quiero apoyar tu proyecto, pues ya están las vías estructuradas para que se pueda dar, ¿no? Pero no es nuestra idea de desarrollar proyectos así, ¿no? Lo que pasa es que déjame ahí acotarte un punto. Sí. También una distinción muy importante es la figura fiscal. Claro. Pues, por ejemplo, nosotros somos asociación civil, somos una AC, Uh-huh. pero facturamos, ¿no? Exacto. Facturamos como cualquier empresa, pago IVA y pago ISR como cualquier empresa. Las que son donatarias, no. Los que son donatarios emiten recibos deducibles de impuestos. Exacto. Ahora, y ahí en esos tratamientos, pues, de pronto, pues mercadológicamente está muy posicionado que alguien te dé un recibo deducible, porque pues, así se lee, ¿no? Voy a deducir. La realidad es que hoy la ley, no lo tengo ahorita muy claro, pero me parece que solo te deja deducir como un porcentaje muy chiquitito del ISR, creo que el 3%, una cosa así. Cuando es gasto, sí. Cuando Ajá. es de deducible es 8-10% utilidad bruta. Exacto, que es, realmente no es que se puede deducir todo el recibo. En cambio, una factura se deduce en su totalidad. Uh-huh. Entra pues, como un gasto, ¿no? Es un gasto, exacto, es un gasto. Pero por alguna razón, este mindset ochentero de ya hace 40 años, ¿no? De los recibos deducibles, de los deducibles de impuestos, sigue estando muy posicionado, sin entender que en realidad es mucho más benéfico, pues literal, una factura, ¿no? Pero esas son algunas también diferencias ya desde el punto de vista fiscal. Claro. No, y eso es bueno que lo acotes y lo menciones, porque la intención de este podcast es platicar de esto, ¿no? En que las empresas se den cuenta, y así como de repente gastan en cosas innecesarias, pueden invertir esa lana en un proyecto que ayude internamente como parte de endomarketing o algo a la comunidad a lo mejor que está ahí a 2 cuadras de la planta y que estás afectando, ¿no? Entonces llevar un proyecto para juventudes, para niñez, para mujeres, o sea, eso es donde puedes tú involucrarte. Y no voy a hablar, nosotros como mercadólogos también, del impacto positivo que te da el marketing social, ¿no? Sí, así es. Te preocupas por esa comunidad que estás pensando porque te da empatía con la gente que trabaja contigo, con tus consumidores finales y bla, bla, ¿no? O sea, por todas partes hay beneficios, como lo vemos generalmente. Correcto. Platícame tú en esta parte de trabajar y hacer colaboraciones, ¿cómo Fundación E, cómo Samuel se siente y ve? Tenemos todas estas propuestas para trabajar con empresas o a lo mejor con aliados. ¿Cómo eliges tú o cómo seleccionan esos patrocinadores, ventures sociales, colaboradores o aliados? ¿Cuáles son los puntos que tú identificas para decir esta va a ser una buena colaboración? Sí, mira, primero que nada tenemos que estar alineados a un objetivo común. Entendiendo otra vez que nuestro giro, por así decirlo, es el desarrollo económico. Pues tenemos que estar alineados a eso. No sé si de pronto, porque ha ocurrido, si alguna empresa me dice, oye, nosotros queremos hacer restauración del medio ambiente, por ejemplo, que es igual de valioso, pues no está en mi campo de acción, ¿no? No es no es algo que nosotros hagamos, ¿no? Es una expertise y también me gusta ser muy derecho, ¿no? A ver, si nos importa el medio ambiente, yo no puedo hacer temas de, ahora que se ha puesto obviamente con la crisis del agua y con todo este tipo de cosas que hoy día pues necesitamos intervenir ese tipo de cuestiones, no es nuestra área de experiencia. Pero a veces le damos la vuelta. Por ejemplo, una vez que nos dijeron eso, les dije, no, eso no está, pero sí podemos crear un programa de emprendedores centrados en energías renovables. Claro. ¿No? Y lo hicimos, de hecho. Entonces fue, por ejemplo, ese tipo muy valioso. Entonces, lo primero es que estemos en una misma
línea de acción que realmente impacte en lo que para nosotros es importante, que es el desarrollo económico. El segundo es que te lo comenté hace rato, pues justo que no hagamos en la medida de lo posible asistencialismo. Claro. Entonces, por ejemplo, y que lo platicabas ahorita al inicio, Meta, que al día de hoy seguimos colaborando con ellos, me dicen, oye, pues vamos a impartir toda esta serie de entrenamientos. Evidentemente eso es algo que ellos absorben en términos de financieros, y para nuestros beneficiarios, que además lo seleccionan ellos, es de manera gratuita, ¿no? Y eso está muy bien, pero ya si quieren seguimientos y todo, o cosas adicionales, esos beneficiarios tendrían que pagar por ese servicio, ya sea a nosotros o a Meta, según sea el caso. Entonces ahí es donde hay como un alcance, y eso también nos gusta mucho cuando decimos, esto sí te lo puedo aportar, y a partir de aquí pues tiene un valor. Entonces es una manera justo de romper con digamos, pues paternalismo que de pronto construimos en el sector social. Y el tercero es cuando también nosotros vemos un valor importante agregado ante una situación, una cuestión quizás, te voy a decir como luego les digo, nos encanta meternos donde no nos llaman y donde hay más problemas, ahí vamos, ¿no? Entonces eso es un tema. Por ejemplo, algo de lo más reciente, así muy caótico, que fue muy sonado, ya no está tan vigente, pero todavía suena, que fue el caso de Ayotzinapa. Por ejemplo, hicimos una intervención en el municipio para impulsar la economía a través de la compraventa de artesanías de productores locales de ese municipio, de los municipios aledaños en Guerrero, que pues nadie vamos a las montañas de Guerrero, y menos, o sea, hoy día, es más, aunque quisiéramos, no podemos entrar, ya son unos temas de seguridad bien fuertes, ¿no? Sí, exacto, o sea, y de hecho cuando nosotros estuvimos yendo, es porque hicimos un acuerdo con el gobierno de Guerrero, y literal, había que pedir permiso a las comunidades para poder pasar. Por decirlo románticamente, sí, para poder pasar, explicar por qué íbamos, cuál es la intención, y ya si nos daban el visto bueno, podíamos pasar y escoltados, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay una crisis de este tipo y vemos que nosotros podemos apoyar a que económicamente las personas salgan adelante, es cuando es el otro factor que nos gusta mucho participar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos impulsando, que lo veníamos ya detectando hace varios años, pero no le habíamos tomado pues, ¿cómo decirte? Como la acción necesaria, es el sector de la madre que es cabeza de familia. Claro. Que es un sector muy complejo, porque a veces no pueden trabajar, a veces sus ingresos son bajos para mantener a 1, 2 o 3 hijos, y no tiene que ver con su nivel socioeconómico. Yo conozco mujeres que tienen un buen puesto, un buen sueldo, pero pues no les alcanza, ¿no? Y bueno, pues que en muchas ocasiones son, o la gran mayoría justamente es porque están solas, porque son separadas, la pareja. Los mismos hijos, ¿no? Los mismos hijos, que es el proceso de educación que tienen que llevar, los tipos de cosas, ¿no? Entonces, justo ahora en mayo lanzamos un programa especializado para ese sector, pero hasta ahorita no está patrocinado por ninguna organización, así que literal dijimos, pues a quien le interese ahí está y lo tiene que pagar, ¿no? Claro. No, y está padre. Recuerdo ese tema, también Facebook lo trabajó, tenía el mismo proyecto de Impulsa con Facebook, pero de mujeres, si no me equivoco. Sí, estaba muy padre. Correcto. Y creo que por ahí nos tocó trabajar, no sé si contigo, otro empresa social, nos tocó trabajar un proyecto con la OEA, que era también para apoyar a mujeres, igual en este caso, ¿no? Mujeres, ya sea madres solteras o a lo mejor, y les dábamos como cursos de ventas, les dábamos como cómo hacer tu página, cómo prepararlas, que fue antes de que salieran ese tema de las certificaciones Conocer, que fueron como una de las cosas precursoras para poder hacer esa parte. Y estuvo muy fregón, porque las señoras iban motivadas de que ya tengo mi página, ya tengo mis redes, ya sé cómo hacer esto. Exacto. Y estaba muy padre, porque en realidad sí le aportas, ¿no? Y decían, es que quiero hacer este negocio, y el changarrito que pensaban se convirtió en 5 estéticas, o a lo mejor en una cocina industrial, y ya decías como... lo crecieron enorme, ¿no? Exacto. Qué padre. Ahora, en esta parte... Ya platicaste el tema de cómo vincular con aliados, ¿no? Cómo puede hacer esa selección y qué tienen que tener en tema alineado para poder como vincularse y trabajar con ustedes, ¿no? Ahora platícame de los emprendedores. Ahora platícame, ¿tú qué ves en esos emprendedores para decir, vamos a trabajar con ellos? Digo, sé que hay... Fíjate que ese es otro tema. Ese es otro tema distinto, ¿no? Pero platícame cuáles son... Ese es otro tema, ¿no? Si se van a acercar contigo un emprendedor y para que no lleguen, hola, quiero esto...
específica? ¿Qué tienen que Mira, tener para que tú digas, a ver, te voy a apoyar en este sentido, te voy a vincular para acá, ¿no? buenísimo. Bueno, ¿cómo normalmente nos contactan? A través de página web o redes sociales, ¿no? Y ahí normalmente ya les respondemos, pero pues en realidad no tenemos tradicionalmente como puertas abiertas todo el año. Operamos por convocatorias. Ok. Entonces, estas convocatorias tenemos normalmente todo el año, pero sí, digamos, cuando hay estas convocatorias, pues las publicamos, las difundimos, a veces son abiertas, a veces son cerradas las convocatorias. ¿Cuándo son cerradas? Por ejemplo, tenemos ya unos 3 años ahorita colaborando con el gobierno de Veracruz y estamos impulsando el talento emprendedor en comunidades artesanales. Entonces ahí son convocatorias muy puntuales, muy específicas, que van además literal a los lugares muy específicos de donde están los artesanos y demás, ¿no? Entonces, pero a veces hay convocatorias abiertas que cualquier persona puede participar. Claro. Ahora, así hemos trabajado prácticamente los últimos años, pero ya desde hace un par, pues te comento, creamos una plataforma tecnológica, porque justo nos pasa que muchas personas sí llegan y pues les teníamos que decir, hasta que abra una convocatoria o su perfil de proyecto, desafortunadamente no puede ingresar, o ya no digamos perfil de proyecto, porque a veces no traen ni proyecto, que es valioso, o sea, también es válido, ¿no? Que nada más dicen, quiero emprender, pero todavía no sé por dónde, no sé cómo empezar, no sé qué quiero hacer, y de hecho, pues eso es lo que estamos justamente ya manejando de manera digital, donde se hace la evaluación del perfil, se pueden formar, pueden crear su modelo de negocio base y demás, ¿no? Ok. Y a partir de ahí, el segundo elemento, el segundo criterio, que es, si les interesa que los vinculemos con inversión, lo que los apoyamos es a crear justamente el modelo de negocio para que quede muy polido, de acuerdo a las redes de inversión con las que nosotros trabajamos y los fondos de inversión, y hacemos este trabajo de vinculación para apoyarlos a lanzar estos proyectos. Pero aquí también el perfil importa mucho. Claro. Porque, pues, no, digamos, normalmente estos fondos o estos inversionistas... Son específicos, ¿no? De proyectos. Correcto. O de industrias. O de industrias, ¿no? Exacto. De industrias más que nada. Entonces, si son proyectos muy básicos de, oye, pues es que voy a crear mi proyecto de... Mira, tenemos un caso hace años, literal, de un muchacho que distribuye quesos y hace canastas de quesos y como regalos y estas cosas, y siempre anda buscando inversión, pero es casi a nivel de autoempleo este proyecto. Exacto, entonces, los fondos no buscan eso, ¿no? No, porque no es escalable, no va a poder vender mucho, depende de su esfuerzo personal totalmente, no tiene tecnología. Entonces, este tipo de rubros sí es importante que nosotros vayamos desarrollando para que los proyectos sobre todo sean escalables y entren en rubros que están en tendencia. Claro. Fintech, inteligencia artificial, todo lo que es 4.0, ¿no? Impresión 3D, ciberseguridad. Hace recién, por ejemplo, entramos en colaboración con un fondo que nos decía, yo quiero proyectos de logística última milla, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, estas industrias que están en tendencia son las que pues buscamos impulsar y seleccionar. Pero está súper padre porque independientemente también acercas al emprendedor y yo, como decía, ¿no? Lo presionas a que integre estas nuevas tecnologías y que no se vaya solamente por el camino tradicional y cómodo. Yo digo cómodo porque realmente entrarle con estos ingredientes tecnológicos no es nada sencillo, es aprenderle, correcto, es prueba de error, naturalmente hacer mucho MVP, muchas de las metodologías de Lean Startup y esas estructuras donde tienes que entender que no te va a salir la primera, pero tienes que explorar, hacer estas pruebas piloto, estos MVPs que ya conocemos. Entonces, creo que está muy padre porque creo que ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo le dice un emprendedor tradicional que hace transformación en materia prima y generalmente ha estado en tema de autoempleo? Es decir, mete el ingrediente tecnológico. Así es. Lo sacas del mood, pero igual piensa en cosas que a lo mejor nunca te imaginarías y que salieron, como seguramente todos los emprendimientos y grandes plataformas, ¿no? Correcto. Entonces, excelente. La última parte de lo que tenemos aquí de entrevista sería que nos platiques un poquito ahora esta recomendación para estas empresas o estos inversionistas sociales o gente que se involucra en proyectos y apoyar como Fundación E y a otras fundaciones y proyectos, empresas sociales. ¿Qué es lo que ellos deberían de ver? O sea, si llegan contigo y te dicen, Samuel, quisiera apoyar a tal causa, digamos, es algo que yo no manejo en Fundación E,
pero ¿qué le darías de tips a esas empresas para que tomen en cuenta al momento de seleccionar un aliado? Ahora sí que al revés, ¿no? Claro, pues fíjate que es un muy buen punto porque hay varias cuestiones. Ujú, ujú. Yo te diría, número uno, pues que investiguen ese aliado, ¿no? Investiguen Exacto. cuál es su resultado, cuál es su currículum, pero sobre todo la medición de impacto que ha tenido en el, digamos, en la trayectoria que tenga, porque la verdad es que, híjole, espero no decir una barbaridad aquí en tu blog. No sé qué tanto permiso tengo de decir Tú cosas. dale, no pasa nada. Pero mira, la verdad, por ejemplo, mucha gente, hablando de este sector de emprendimiento y desarrollo de pymes, a partir del boom de redes sociales, quizá los últimos 15 años, 18 años, hay muchísima gente que se dice especialista en emprendimiento y que te vende la cosa de negocios y esto, y son muy buenos para hablar por redes sociales y son muy buenos creadores de contenido, pero no tienen historial, ni tienen metodología, ni tienen preparación, ni tienen experiencia. Y yo ya he visto algunos casos de empresas que se dejan ir por este espejismo de es un influencer de negocios, Claro. pero que en realidad no tiene pues todo este bagaje. El No, back- ajá, ni siquiera saben background cómo de hacer campo. sí, no saben ni cómo hacer un proyecto y cómo medir impacto. Es más, creo que ni Exacto. siquiera saben. Y esas son dos variables muy importantes Ujú, para ujú. seleccionar un partner. No quiero generalizar, hay quien lo sabe hacer muy bien, pero sí creo que son unos aspectos importantes a cuidar. Después, y creo que cada vez va a ir tomando más y más valor, pues creo que los valores de la persona o de la organización con la que te vayas a aliar, porque pues ya tenemos muchos temas muy complejos en términos, digamos, ahora sí que de cosas que nos prometen, ¿no? Ujú, ujú. Y no suceden, o suceden tardíamente, o suceden a destiempo. Entonces creo que ese es otro factor muy importante para evaluar de una organización con la cual queramos hacer un partnership, ¿no? Y por supuesto pedir referencias de quienes ya los han apoyado o quienes ya los han patrocinado para, pues para tener digamos, una validación de lo que esta organización esté diciendo que ha hecho. Ok, súper bien. Y para cerrar la parte de la entrevista y pasar a la dinámica que es una dinámica medio, no voy a decir no hay opción, pero platícanos qué Pero viene. obligatoria. Sí, porque estás a distancia. ¿Qué viene para Fundación E? ¿Qué viene en estos próximos 5 años, 3 años? Digo, me fui muy lejos, ¿no? Pero digamos, No, ¿qué? pero está padrísimo. Sí tenemos proyectados 5 años, no creas. Ok, súper. Pues estamos en esta transformación tecnológica. La verdad es que estamos aspirando, que ya está. Ya pueden visitar my4x4academy.com. Voy a hacer ahí el comercial, ya No, la pueden visitar. excelente, Pero sí estamos aspirando a ser la primera organización social de alta tecnología, excelente. que realmente es el sector social, como sabes, son pocos tecnológicos, ¿no? Entonces, estamos proyectando eso, estamos construyendo ahí un hub de emprendimiento donde pues, la gente pueda hacer y guiarse todo de manera autónoma y puedan conseguir todo de manera autónoma con 3 clics, ¿no? Idealmente. Si Excelente. bien ya está, pues es entrar en el mundo digital, como te comentaba antes de iniciar el blog, pues es un tema de nunca acabar. Sí, es Entonces, constante prueba y error, constante validar correcto, cosas. pero ya está y estamos muy contentos por esta migración que estamos en ella, ¿no? Y es parte del futuro. Fíjate que ahí les comparto, pues ahora ya estamos por cumplir, te decía, 25 años y a lo largo de este periodo de tiempo hemos apoyado de manera directa e indirecta 900,000 personas en números cerrados, en números redondos, a lo largo de estos años, ¿no? Con la Claro. plataforma tecnológica aspiramos llegar a ese número, pero en 5 años Nunca. justamente, Súper bien. donde podamos reducir los tiempos, podamos evidentemente tener una economía de escala, que sea todo muy accesible, muy Claro. económico. Sí creo también, sí creemos, y creo que ahí voy a redondear un poco lo que me mencionabas hace rato de las diferencias, sí creemos en que le tiene que tener un costo al beneficiario, algo, porque si no también no lo valoran. Claro. Y ya nos ha pasado que sí damos muchas becas y damos muchas aportaciones y la gente medio empieza y luego lo abandona. Como no le costó, abandona las cosas. Entonces, pues esos son de las cosas que vienen y que estamos desarrollando y en las que estamos trabajando fuertemente. Pues seguramente les va a ir súper bien. Creo que también es entender a la gente a lo mejor que dice, pues es una fundación, pero creo que están cobrando. A ver, la parte como nos evalúan a nosotros como empresas sociales también es el tema de la efectividad, sí, el proyecto que al momento de trabajar metodologías, tener contexto como
anterior y experiencia en esa parte, también evalúan la continuidad, o sea, el post. O sea, sí hiciste un proyecto de emprendimiento, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos siguen de esos? Si tú les acercas todo en la parte cómoda y nunca estresan o nunca hacen esa parte de, ay, tengo que yo solucionar cosas y no tengo esa parte que me da mucho gusto que lo plantees tú, porque es de las primeras personas que lo plantean el tema de asistencialismo, el paternalismo de, pues aquí me dan todo y como no me costó el $1,000,000 que bajé, pues no, exacto, ya la pues troné, ¿no? Exacto. Y en realidad no es así esta estructura, y sobre todo el tema de emprendimiento, tienes que entenderlo, Sí. ¿no? Fíjate que lo vimos muy claramente en el sector, pues en el 2018 y del 2018 para atrás, que había muchos fondos públicos Exacto. para el impulso al ecosistema y a partir de que desaparecen, pues quedamos contadas organizaciones porque nadie tenía la sustentabilidad financiera. Exacto, y negocios y todo, ¿no? Ese tema de, los famosos fondos a fondos Fondo perdidos, perdido. ¿no? Que me Exacto. acuerdo nosotros acá en el estado cuando llegaron en ese tiempo que estábamos en Juventudes, fue como, no, aquí aunque sean fondos perdidos, no va a ser fondos perdidos, va a ser un tema de retorno de inversión. Y me acuerdo que los planteamos, aunque sea dinero a fondo perdido, te voy a hacer acostumbrarte que me pagues cada mes tanta cantidad hasta que recuperes 10,000 pesos y después, ahora sí, ya que me diste esos 10,000 pesos, te los voy a dar otra vez en comodato, o sea, te los voy a dar otra vez y a lo mejor te cobro una especie de comisión y vamos creando un fondito ahí para otros emprendedores. Entonces, acostumbramos al tema también de la cultura del crédito, que también es algo importante que la gente conozca y toda esa parte. Y saberse manejar, el crédito no es malo sabiéndolo manejar. Exacto. Y sabemos en tema de empresas, ¿no? Cuando es una empresa con deuda y que ha salido varias veces de deuda, es una empresa súper más, digamos, como estructurada, que sabes que tiene esa capacidad de endeudarse para invertir y volver a recuperar y estar otra vez tablas, por así decirlo, ¿no? Entonces, excelente. Ahora sí, antes de pasar a la dinámica, así la voy a simular aquí. Aquí tenemos una dinámica donde sacas unos huevitos, por así decirlo, como de Pascua y los abres y es la suerte. Y hay dos opciones. El trabajar en colaboración, que es, ¿cómo dice la frase de cuando trabajamos en reto? Y la otra es nominación. En tu caso, pues voy a nominar. Vas a nominar. Ya lo sacamos de aquí y te salió nominación. Me salió nominación mágicamente. Exactamente. Me parece muy bien. La intención de la nominación, mi querido Samuel, es que de tu red de conocidos o gente que tú sepas que está haciendo muy buen trabajo en temas de responsabilidad social, que puedas nominar para nosotros acercarnos y tenerlos acá en el podcast. No importa si son a distancia, no importa si son presenciales, como tú quieras, pero lo importante es que podamos platicar de la responsabilidad social, cómo la viven y que tengan esas buenas prácticas para que otros la conozcan. Dígame usted. ¿Ya tengo que decir el nombre? Sí. Ya hacia el aire, ya estás. Sí. Mira, te voy a nominar a Dacila Acevedo. Ok, Dacila Acevedo. Dacila Acevedo, que es una máster en temas justamente de sustentabilidad y social. Ella es una top en términos de lo que se ha puesto muy de moda, que es el ESG, que es la nueva evolución de responsabilidad social hacia los términos de ecología social y gobernanza. Entonces, te la voy a enlazar. Ella está en Panamá. Súper. Y prácticamente lleva muchísimos programas de responsabilidad social para Centroamérica, así que creo que te va a aportar muchísimo ella. Vamos a tener nuestro primer invitado internacional en el podcast. Ya está. Pues estaría excelente tenerlo y trabajar con esta vinculación y que nos platique. Eso creo que va a ser como este mosaico padre, cómo se vio la responsabilidad ya que tenemos como alineado y toda esa parte. Excelente. Pues mi querido Samuel, me gustaría que nos despidiéramos, que nos compartas otra vez tu plataforma, tus redes, donde pueden buscar conocer más sobre lo que estás haciendo y lo que está trabajando las siguientes convocatorias de Fundación E y del proyecto de 4x4 Emprendedores. Cuéntanos. Claro, pues la plataforma se llama es que está en Spanglish, tú, es My 4x4 Academy o My 4x4 Academy, o sea, MY4X4 Academy. Ok, lo ponemos seguramente acá. Sí, exacto, porque está en Spanglish. Okay. Yo le digo My 4x4 Academy, pero justo los fondos con los que trabajamos me dicen My 4x4 Academy. .com, ahí lo pueden buscar. Mis redes son Sam González 22, todas. Y las de 4x4 son así, 4x4 Emprendedores, ¿no? Que pues como sabes, viene derivado de un libro que publiqué ya hace algún ratillo, que ya vamos en 3 ediciones, pero la filosofía es, pues, el mundo del emprendedor. Yo estoy un poco medio, ya me diste permiso de decir barbaridades. Dale.
yo estoy medio peleado un poco con todos estos temas del design thinking y sin menospreciar, Sí. y el Canvas y todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque como yo siempre digo, el Excel aguanta lo que sea. Yo puedo planear lo que sea, pero ejecutar Es es otra otra página. historia, ¿no? Sí, Y ahora claro. que me decían, pues ya para qué enseñas a hacer modelos de negocios si ChatGPT te lo hace todo. Uy, mijo, si hacerlo no lo sabes ejecutar, mucho menos si nada más le das un prompt o un comando y crees que te lo va a hacer, pues es otra historia. Entonces, esta filosofía, te diría, complementa estas metodologías porque trabajamos a la persona desde qué se requiere de un ser para ejecutar esos modelos de negocio. Por eso se llama 4x4 emprendedores, porque pues este camino del emprendimiento es muy sinuoso y hay que estar preparados para todo, para estar en el todoterreno. Y me encantó, o sea, tenemos que preparar nuestras ruedas all terrain para poder, porque Así es. te va a tocar de todo. De Yo siempre les digo todo. a los emprendedores, sí, puedes poner en tu tarjetita ser el CEO y dueño y fundador, Exacto. pero también te va a tocar abrir, barrer, trapear, a vender, que estar de Cobrar, cajero, de tomar el todo. celular, de todo. Exacto. Así es, Entonces, así es. qué buena referencia del 4x4, mi querido Samuel. Pues agradecidos de que hayas estado acá, Samuel, que hayas tenido esta oportunidad de poder compartirnos toda esta parte, la verdad es muy valiosa. Siempre sabes que en tema de plurales eres uno más de la parte del equipo y la familia de Claro que plurales sí, siempre. muchas gracias. Y siempre que tenemos alguna duda o tenemos alguna idea loca, le echamos el grito a Samuel, oye, traemos esto, y generalmente es como, sale por acá, o sea, es que por ahí tengo un aliado que puedes vincularte y te puede dar como feedback. La verdad, agradecido, creo que en la estructura de Fundaciones siempre ha sido esta parte de poder colaborar y apoyar a que muchos otros puedan desarrollar sus ideas y sus proyectos. Entonces, agradecido, Samuel, que te has dado el tiempo. Estamos... Betty seguramente también va a estar entusiasmada, la socia por acá. Y ahí está Betty. Bueno, ahora solo puedo hacer esa referencia a los 30 segundos, pero sigue quedando la broma local. Sí. Excelente. Para ver cómo te dan la vuelta acá a la baja, poder cotorrear, platicar, conozcas el espacio y con todo gusto, ¿vale? Claro pues muchísimas gracias, Samuel, por haber estado acá. Sabemos que ahí andas todavía en el TEC y siguientes clases, lo que sea, pero agradecido de que estés por acá. Muchísimas gracias y no me queda más que sigan a Fundación E con los proyectos, las plataformas que ya nos platicó Samuel, y sobre todo sigan el podcast. Ya saben que estamos en las principales plataformas, en Spotify, Amazon, en Google, en todas partes, compartiendo esta perspectiva de la responsabilidad social de las diferentes trincheras que existen, ¿vale? Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente y listo. Plurales Podcast. Historias de éxito con responsabilidad social. Una producción por Laboratorio Gráfico Wujulab.